vamos a iniciar el último tema de la unidad 2, que es el de propiedades de la integral definida. Dentro de esta unidad tenemos 4 secciones. La número 4 es esta de integrales impropias. Y vamos a trabajar con integrales que se les llama tipo 1 y tipo 2. Y que en realidad trabajamos con intervalos de longitud infinita e integrandos discontinuos dentro del intervalo de integración. Cuando estamos hablando de integrales impropias para intervalos de longitud infinita, vamos a trabajar con el infinito. ¿Cuáles son los elementos primitivos que estamos estudiando? Los elementos primitivos que estamos estudiando son los números reales, ¿está bien? Entonces, un número real puede ser natural, puede ser racional, puede ser irracional, los enteros, ¿ok? Esos son los subconjuntos de los números reales. El infinito no es un número. No lo podemos manejar como 1 entre infinito. Eso no existe. He visto que ustedes usan esto. Esto es una mnemotecnia que se utiliza, pero no puedes hacer esto, ¿ok? Lo que ustedes tratan de decir cuando escriben esto es que tienen un límite cuando x crece indefinidamente de la forma 1 entre x. Y entonces, ¿esto cuánto me da? Me da 0. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen esto, ¿qué es lo que quiere decir? En general, todo este límite, ¿cómo se escribe? Para toda épsilon mayor que 0, existe un número natural tal que si x es mayor que n, ¿sí? Entonces, 1 entre x es menor que épsilon. Es decir, a partir de ese número, tú todos los elementos de la función los encierras dentro de este intervalo. Y esto lo que te da es la definición. Entonces, esto que está acá, jóvenes, es lo que realmente es. Claro, ustedes van a encontrar tratados completos. Creo que les subí uno por allá. Infinito entre número real. Entonces, esto es infinito, te dicen. Luego, tienes el número real entre infinito. Entonces, esto es 0. Y luego, infinito por infinito te da infinito. Y empieza una serie de igualdades y equivalencias que ustedes empiezan a manejar como si fueran números, pero realmente lo que están haciendo es trabajar con límites, ¿ok? Si ustedes tienen un límite de 1 entre x y x tiende a 0 por la derecha, entonces esto tiende a infinito. Si tienen el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x, entonces esto es infinito negativo o menos infinito, ¿ok? Y entonces es así como aparece esto del infinito. Y efectivamente, como decía su compañero, lo que estamos haciendo es un concepto de tendencia, un concepto de crecimiento sin ninguna cota, un concepto de una cardinalidad de todos los números que existen. O sea, entonces el infinito se maneja como un concepto que nos ayuda a representar la grandeza de los números, ¿ok? Como no tienen fin, entonces hablamos de que son infinitos. Y la notación que decidieron usar los grandes matemáticos, pues es esta del 8 acostado, ¿ok? Bien, entonces, vamos a pasar. Cuando nosotros estamos trabajando en cálculo, nos definieron, aquí está la función,
nos definieron la integral indefinida, ¿sí? Y es la integral de una función. Y esto me da una función, ¿ok? Luego me dan la integral definida. Entonces me dan de la integral de AB de f de x diferencial de x, y esto me da un número. Luego me dan la integral de acumulación, en donde tengo la integral de ax de f de t diferencial de t, y esto me da una función. Ahora resulta que no voy a tener b ni voy a tener x. Esto se elimina y voy a estar hablando de que tengo la integral desde un número a sobre todos los reales a partir de a. Entonces ahí es donde voy a hablar de la integral impropia tipo 1, ¿sí? Y voy a tener varias, pero básicamente es la misma idea. Voy a tener la función. Para que esto exista, la función tiene que estar definida sobre todo el intervalo de los reales a partir de a, ¿ok? Y debe ser integrable ahí. Entonces, el chiste de poner el infinito, ¿cómo lo voy a deshacer? ¿Sí? Igual que trabajé estos a final de cuentas son límites, y eso es lo que me piden aquí. Yo tengo la integral desde a hasta infinito de f de x diferencial de x, y esto va a ser la integral, perdón, el límite cuando t tiende a infinito de la integral de a a t de f de x diferencial de x. Es una función de acumulación, ¿ok? Entonces, si este límite existe, entonces existe este valor. Y esto, jóvenes, también es un número. Porque cuando el límite existe, el límite es un número finito, ¿ok? Entonces también voy a tener esto y lo voy a definir. Lo voy a invertir las letritas. Voy a usar esta que está acá. La integral de a x de f de t diferencial de t. Entonces, cuando este límite exista, se dice que esto converge. Y esto es un número, ¿ok? Entonces tengo la indefinida, la definida, la de acumulación, y ahora tengo la primera de integral impropia. Esta integral impropia tiene sus variaciones. Aquí tengo la integral de a infinito. Aquí voy a tener al revés, de menos infinito hasta b, ¿sí? Y entonces voy a usar la misma definición, nada más que voy a trabajar con la b como un número y la t va a estar aquí abajo, y esta t tiende a menos infinito. Y entonces acá lo que voy a tener es que tengo aquí b y voy a tener la integral desde menos infinito hasta b, ¿ok? Toda esta parte del eje real. Y ahí debo de tener definida la función para poder hacer de demás integrable, ¿no? Para poder encontrar esto. Entonces, si este existe, es un número y voy a decir que esta integral converge. Aquí fíjense cómo dice, existe para todo número t mayor o igual que a. Es decir, todas estas existen. Todas estas existen.
Y luego aquí, existe para todo número t menor o igual que b, es decir, todas estas existen. Es lo primero que tenemos que checar, ¿ok? Y luego, ¿qué más me dice la definición? Las integrales impropias se denominan de dos maneras. Convergentes si existe el límite correspondiente y divergentes si no existe el límite correspondiente. ¿Ok? Están divididas como los límites son unilaterales. ¿Ok? Y entonces, cuando yo quiero encontrar una integral de menos infinito a infinito, ¿sí? Tengo que dividirlo en esta suma. Busco un número real y lo voy a usar para construir de menos infinito hasta a. Y el otro es de a hasta infinito. ¿Sale? No voy a tomar el límite de menos t a t porque no funciona así. La definición está dada en dos partes y si trabajo de menos infinito a infinito, voy a usar la suma de esas dos partes. Déjenme quitar esta fea para que la vuelva a poner. ¿Ok? Entonces, estas son integrales impropias de tipo 1. Las de tipo 1 trabajan con el infinito. Tengo dos. La primera, van a pensar ustedes en el intervalo AB. En la primera bajan A y los demás puedes poner así. ¿Mm? Y en la segunda bajan B y antes puedes ponerlo así. Entonces son los dos intervalos con los cuales vas a trabajar tus integrales. Y lo que vas a usar es la definición del límite. ¿Sale? ¿Preguntas? Voy a borrar esto para que lo vean. Aquí creo que se ve más claro. Entonces, esta definición está dividida en tres partes, vuelvo a repetir. Aquí voy a tener un intervalo con desde a hasta infinito. Aquí voy a tener otro intervalo. Ahí no se marca. Bueno, en el inciso B tengo otro intervalo. Y el último caso es cuando tengo de menos infinito a infinito. Esto lo tienen que dividir en dos partes. Y eso significa tomar un límite aquí y tomar un límite acá. Si cada uno de esos límites que necesito encontrar existe, se dice que la integral converge. Si no existe, se dice que la integral diverge. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la integral tipo 2. En la integral tipo 2 vamos a tener también la integral de a hasta b, pero la función es continua en el cerrado de a y en el abierto de b. Y es discontinua en b. Entonces va a resultar que tengo que encontrar el límite cuando t tiende a b por la izquierda. Este es un límite unilateral, tal cual. Esta t se va acercando cada vez más a b, cada vez más a b. Entonces tomamos el límite y si existe el valor de esa función de la integral de acumulación, entonces voy a hablar de la integral de a hasta b. Y viceversa, ¿verdad? Si a es el punto en donde la función es discontinua, entonces toma el límite cuando t tiende a por la derecha. Entonces, si este límite existe como número finito, esas integrales, si existen, se dicen convergentes, y si no existen, se dicen divergentes.
Y nuevamente, si tengo una discontinuidad en un punto en el centro, voy a separar con ese punto en el centro, usando otra vez la suma, y voy a checar uno y después el otro. ¿Ok? Y luego, esta es una propiedad que se llama teorema de comparación. Y esas son las integrales al infinito. Ahorita lo vamos a ver en el... Ya vimos esto. La tipo 2, vuelvo a repetir, tengo una integral con una función que es discontinua en el punto B. O sea, yo tengo la integral desde A y aquí es B, ¿no? Entonces está mi función así y aquí brinca. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en B? Entonces voy a tomar un límite. Empiezo en A y voy avanzando sobre T. Voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando lo más que yo pueda acercarme. Y si los límites de cada uno de esos valores de la integral tienden a un número, entonces ese número es al que le voy a llamar integral de AB. Y lo mismo va a pasar si tomo en A. Aquí también hay un brinco. Entonces voy a tomar las integrales con la T aquí abajito. Tengo aquí A. Entonces tengo aquí y así, ¿no? Y B. Entonces tengo que acercarme con los valores de la integral de acumulación. Bueno, aquí sí, B cerrado. Ahí está. ¿Sale? Entonces, así es como estoy trabajando las integrales impropias. Entonces, las del tipo 2 las tienen discontinuidades. Entonces, si completamos vamos a tener aquí integral impropia tipo 2. Entonces va a tener desde A hasta B de f de x diferencial de x es igual a ¿quién? Al límite cuando t tiende a B por abajo de la integral desde A a T de f de x diferencial de x. Y f tiene discontinuidad en B. ¿Ok? Entonces ya estudiamos estas, que son con las técnicas de integración. Estudiamos estas, que eran con límites. Pasamos a las de acumulación para el teorema fundamental, que nos dio también estas a través del teorema de evaluación. Y ya que tenemos esas, las extendemos a las funciones que tienen algún tipo de problema. ¿Sí? Y a estas funciones les llamamos integrales impropias. Así que, de estas integrales impropias tenemos dos. La primera es la que maneja el infinito, ¿ok? Y la segunda es la que maneja una discontinuidad. ¿Sale? Y ya tenemos muchísimas formas ahora sí de poder encontrar valores de las integrales. ¿Sale? Se le llama teorema de comparación. Ahorita vamos a hacer ejercicios, nada más quiero terminar esta parte. Este teorema se le llama teorema de comparación. ¿Qué es lo que tengo? Suponga f y g funciones continuas con f de x mayor o igual que g de x mayor o igual que 0 para x mayor o igual que a. Muy bien. Vamos a trabajar. Pongo aquí el eje x, aquí está el 0, aquí está el eje y. Y entonces, x mayor o igual que a. Voy a trabajar con a partir de aquí. ¿Sí? Voy a tener el 0, es el eje x.
G de X es más grande que el 0. Voy a poner colores. Voy a poner aquí G de X. Y luego voy a tener F de X más grande. Este es F de X. Muy bien. Me voy a fijar en la integral de A infinito, tanto de F como de G. ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden observar ustedes aquí? Si yo trabajo con las integrales y la idea geométrica de las integrales es que es el área bajo la curva, aquí tengo el área de G de X. Si G de X converge, es un número, ¿sí? Y luego tengo el área de F de X, está por acá, ¿sí? Si F de X converge, es un número. Pero entonces este teorema está padre porque me dice, si tú tienes la integral de A a F de X, y esta, que es más grande, converge, y es un número, esto te va a dar un número. Vamos a llamarle I, un número I. Entonces resulta que la integral de A infinito de F de X diferencial de X es igual a un número. Lo voy a llamar I. Muy bien, ya encontré el valor. Entonces, ¿qué va a suceder con G? La integral de G está incluida dentro de F. Entonces, si esta converge a un número, entonces G de X también converge. ¿Sí? No sabemos cuál es el número, pero sí sabemos que converge porque tiene un valor más chico. Y luego, al revés, si G de X, la integral de A infinito de G de X diferencial de X, diverge, es decir, crece indefinidamente, entonces, ¿qué pasa con F? Es más grande que la integral de G de X. Entonces, esta es divergente. ¿Ok? Es decir, si tengo un valor, si tengo una integral que tiene un valor real y tomo una más chico, entonces esa chica converge. Y si tengo una integral que tiene un valor muy grande y tomo una más grande, pues esa grande también diverge. ¿Ok? Eso es lo que me dice el teorema de comparación. Y bueno, este teorema pues nos puede facilitar la vida porque a lo mejor hacer una integral es mucho más difícil que hacer la otra. Entonces yo hago la comparación de una con la otra y si me funciona, ya me ahorré mucho trabajo. Verifica si la integral de menos 1 a 1, de 1 entre 2x menos 5 diferencial de x, converge. Verificar límites. Me voy a ir a la gráfica. De menos 1 a 1. Solo con la gráfica. ¿Me pueden decir si converge o no? Sí. La función es continua en menos 1, 1. Sí. Sí, ¿verdad? Y si la función es continua en AB, entonces, por el primer teorema de existencia, la función es integrable. ¿Está bien? Y pueden proceder a desarrollar su integral. Ahora, vamos a cambiarlo. De 1 entre 2x menos 5. Vuelvo a preguntar. ¿La función es continua en AB? Es decir, menos 1, 3. Es 0,3 maestra. No menos 1. Ah, sí, 0,3. De aquí a aquí, ¿la función es continua? No, pero solo tiene una discontinuidad. ¿Verdad? Porque aquí está la asíntota. ¿Ok? Perdón. ¿Por qué puse menos? Ah, porque arriba tiene menos 1. Vamos a quitarlo. Muy bien. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿La función es continua en AB? Donde AB es 0,3. Entonces, observamos en la gráfica.
aquí es el 0 y todo va muy bien hasta que llegamos al 2.5 y rebasamos y llegamos al 3. Entonces, como aquí está la asíntota y aquí hay una discontinuidad, ¿qué tenemos que hacer para ver si esto es integrable o no? ¿La función es continua ahí? No. ¿Será integrable? ¿Qué es? Tenemos que estudiar el límite, ¿verdad? Es una función impropia tipo 2. Entonces, en la primera vamos a verificar los límites. Ahí vamos a checar si la función es o no es continua. Si es continua, procedemos a. Si no es continua, entonces tenemos que verificar qué tipo de función impropia es. De estas funciones impropias tipo 2, tengo 3 posibilidades, en donde el extremo B sea la discontinuidad, en donde en el extremo A tenga la discontinuidad y que esté en el centro, ¿verdad? Bueno, no en el centro, ahí intermedio. Entonces observamos que aquí nuestro 2.5 pues está más o menos intermedio. Aquí tengo la integral de 0 a 3 de 1 entre 2x menos 5 diferencial de x, ¿sí? Y esto lo voy a dividir en dos partes. La primera empieza en 0 y termina en 2.5, ¿ok? De 1 entre 2x menos 5 diferencial de x, más la integral, en vez de 2.5, ¿cómo lo podemos escribir? Entonces tengo 5 medios hasta 3. De 1 entre 2x menos 5 diferencial de x, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo encuentro este número? Voy a tomar la parte de aquí abajo y lo igualo a 0, ¿sí? Ahí es en donde tomo 2x menos 5 es igual a 0, entonces x es igual a 5 medios. De ahí sale, ¿ok? De esa ecuación. ¿Por qué? Porque son los números en donde no está definida la función, no están en el dominio de la función. Entonces, ya tengo estos dos. ¿Y ahora qué sigue? Voy a aplicar la definición. ¿Y cuál es la definición? Para el primero, el límite cuando t tiende a 5 medios por abajo, ¿verdad? De la integral de 0 a t, por abajo de más chicos, números más chicos que 5 medios, de 1 entre 2x menos 5, diferencial de x, más el límite cuando t tiende a 5 medios por arriba, ¿de quién? De t, y llegas hasta el 3, de 1 entre 2x menos 5 diferencial de x. Entonces, esas son las definiciones. Entonces, verificamos si la función es continua. Si no es continua, entonces vemos qué tipo de impropia es. Y ya que tengamos el tipo de impropia, utilizamos la definición adecuada, ¿sí? Tengo la integral de 0 a t de 1 entre 2x menos 5 diferencial de x. ¿Y eso cómo funciona? El sistema de evaluación me dice que es f de t menos f de 0, donde f es una antiderivada, ¿verdad? De f de x igual a 1 entre 2x menos 5. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a integrar. Integramos y evaluamos. Integramos y evaluamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Vamos a integrar de 0 a t de diferencial de x sobre 2x menos 5. A ver, chicos, si tienen que aprender. 1 sobre ax más b. Diferencial de x. Esto en general, ¿cómo se hace?
hacen u igual a ax más b. Un cambio de variable, sí. Y diferencial de u es a diferencial de x. Entonces 1 entre a diferencial de u es igual a diferencial de x. ¿Ok? Y entonces esto se convierte en la integral de 1 entre a de diferencial de u sobre u. ¿Sí? Y entonces 1 entre a, logaritmo natural, ¿de quién? De ax De X. más b. ¿Sí? Ok. Eso que hice aquí en forma general lo tienen que dominar ustedes porque lo van a usar muchísimo. Bien, entonces lo vamos a hacer así. Hago u igual a 2x menos 5. Diferencial de u es igual a 2 diferencial de x. Un medio de diferencial de u es igual a diferencial de x. Sustituyo acá, me da un medio de la integral ¿de quién? Diferencial de u sobre u. U de 0 es menos 5 y u de t, ¿quién es? 2t menos 5. ¿Ok? Eso lo puedo hacer o termino aquí. Voy a hacer u de 0, u de t. Y esto me da logaritmo un medio, logaritmo natural de u evaluado en u de 0, u de t, y es igual a un medio del logaritmo natural, y regreso a la u para que no lo vean feo. Evaluado de 0 a t. Aquí ya regresé. Y entonces van a tener un medio del logaritmo natural de 2t menos 5 menos un medio del logaritmo natural. Ok, ya tenemos esta. Ahora hagan ustedes la otra. Hagan la integral de t a 3. De t a 3 de lo mismo, ¿verdad? La integral queda igual. Logaritmo natural de 2x menos 5 evaluado ahora de t a 3. Ahora esto es igual a un medio del logaritmo natural de ¿quién? De 1 menos un medio del logaritmo natural de 2t menos 5. 2t menos 5. Muy bien. Ya tenemos las fórmulas, ¿eh? Ahora, ¿qué nos queda? Ya tenemos solo las integrales. Necesitamos encontrar los límites. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo. La integral de 0. 0 a t de la diferencial de x de 2x menos 5 es igual al límite cuando t tiende a 5 medios por abajo de la integral, este es 5 medios, de 0 a t de diferencial de x sobre 2x menos 5. ¿Hasta aquí está bien? Y entonces es el límite cuando t tiende a 5 medios de ¿quién? De lo que está aquí. Un medio del logaritmo natural de 2t menos 5 menos un medio del logaritmo natural de 5. ¿Está bien? Eso es. Menos un medio. Y tenemos la integral de 5 medios a 3.
de diferencial de x de 2x menos 5 es igual al límite cuando t tiende a 5 medios con valores más grandes de 5 medios a 3 diferencial de x sobre 2x menos 5. Ese es igual al límite cuando t Es de T a tiende... 3, ¿no? Mande. Sí, de t. 1/2 del logaritmo natural de 1 menos 1/2 del logaritmo natural de 2t menos 5. Muy bien, jóvenes, apliquen sus límites. ¿Cuánto les da? Aquí arriba. Está fácil porque esto te va a 0. Entonces solo te queda este. Y esto pues es un número. ¿Sí? Entonces solamente me queda estudiar el comportamiento de este, que es el mismo que está aquí. ¿Qué pasa con este límite? Es 1/2 del logaritmo natural de 0. Ajá. ¿Y el logaritmo natural de 0? No existe, ¿verdad? No existe. Entonces, ¿qué va a pasar con mi integral? No conviene. No. Ahora sí. Ahora sí puedo asegurarlo. Ni siquiera tendría yo que buscar el segundo. Desde el primero ya pudimos saberlo. Determinado. Sale. Evaluar la integral de 0 a 1 de la diferencial de x sobre raíz cúbica de x. Ahí está. ¿En dónde tiene su discontinuidad esta función? No puedo dividir entre 0, ¿verdad? Y para igualar a 0, entonces el valor x igual a 0 me da una discontinuidad. Y me están pidiendo el límite desde 0 hasta 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero evaluar esta. ¿Qué tengo que hacer? Es impropia del tipo, otra vez 2. ¿Está bien? Entonces, la integral de 0 a 1 de la raíz cúbica de x es el límite cuando t tiende a 0. Aquí hay de 0 a 1. T, valores más grandes que el 0, ¿verdad? Diferencial de x sobre raíz cúbica de x. Y entonces esto, ¿qué me va a dar? La integral de aquí adentro, ¿qué me da? Es la integral de x a la menos 3 medios, diferencial de x, de t a 1. Ay, me falta el límite, espérame. Voy a ponerlo con todo el límite. Límite cuando t tiende a 0 de la integral de t a 1 de x a la menos 3 medios diferencial de x. Ok, entonces esto es el límite cuando t tiende a 0 de, ¿cuánto me da? X a la, ¿qué? Menos 1/2. X a la menos 1/2 entre Menos 1/2. menos 1/2. Bueno, Maestra, ¿no sería es 1/3? O sea, menos 1/3 Sí. original. Sí, menos un, ¿qué pasa por 3 medios? Espérame. Ay, todavía estoy durmiéndome. Qué bueno que están despiertos, gracias. Menos 1/3, si tienes toda la razón. Menos 1/3, entonces aquí menos 1/3 más 3/3. 2/3. 2/3, ¿verdad? Entre 2/3. Entonces es el límite cuando x tiende a 0 de, y además esto va evaluado de t a 1. ¿Sí?
cuando t. Y ahora esto lo desarrollo, ¿qué me da? Voy a sacar 3 medios, lo paso arriba. Y ya, me da 1, ¿verdad? Menos t a la 2 tercios. Muy bien. Y si aplico el límite, ¿eso cuánto me da? Se tiende a 0. Entonces eso se va a 0. Esto se queda como 1 y esto Uno. me da. 3 medios. Este es 1. Me da 3 medios. Entonces este es un ejemplo de una función que tiene una discontinuidad en 0, pero converge. ¿Sí? La integral de 0 a 1 diferencial de x sobre raíz cúbica de x converge a 3 medios. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí con sacar esa ya basta. Sí. Sí, porque este tiene la discontinuidad en uno de sus extremos. Esta no. La discontinuidad la tenía en el centro. En un De hecho, intermedio, la ¿no? conclusión aquí, la conclusión es que la integral de 0 a 3 diferencial de x sobre 2x menos 5 diferencia. Esa es la conclusión. Porque lo que te estoy preguntando no era esta. Te estoy preguntando de 0 a 3. ¿Ok? Entonces aquí pones la integral que te estoy pidiendo, si converge o no converge. Muy bien. Nos faltó ejercicios de integrales al infinito. Voy a poner este. De 1 a infinito de 1 menos x por e a la menos x diferencial de x. Evaluar. Lo voy a hacer rápido, no voy a hacer las operaciones. Entonces voy a utilizar por partes, ¿sí? Y voy a obtener como u igual a 1 menos x. Acuérdense, es el polinomio. Y diferencial de b igual a e a la menos x diferencial de x. Aquí la diferencial de u es igual a menos diferencial de x y la b es igual a u por b de u. ¿Está bien? Entonces tengo 1 menos x por e a la menos x menos la integral y entonces me queda menos e a la menos x más x e a la menos x más e a la menos x. Separado de 1 a infinito. Y esto es igual a, esto se va con este, me queda x e a la menos x, 1 a infinito. ¿Esto qué quiere decir? El límite, cuando t tiende a infinito, de x e a la menos x, separado de 1 a t. Ese es el límite, cuando t tiende a infinito, de t e a la menos t, menos e a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, Sí. ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? Aquí tengo t y aquí tengo e a la menos t. No pasa nada porque es una constante. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Entonces, ese problema lo vamos a resolver con una cosa que se llama L'Hopital. ¿Y cómo lo usamos? Es el límite Derivándolo. t tiende a infinito. Este es como si tuviéramos t aquí y e a la t aquí. Y ambos, cuando aplico infinito, se van al infinito. Entonces es una forma indeterminada, que es lo que les decía que ustedes manejan infinito entre infinito. ¿Sí?
Entonces, al aplicar L'Hopital lo que me dice es que tú vas a derivar tanto arriba como abajo y vas a aplicar el límite, ¿sí? Y entonces arriba te da 1 y abajo te da e a la t. Y esto cuando tiene infinito me da 0. Eso ya es una constante y esto crece indefinidamente y entonces esto te da 0. Y entonces la integral de 1 a infinito de 1 menos x e a la menos x diferencial de x es el límite que está aquí. Pero el límite que está aquí lo puedo dividir en dos límites, este que está aquí solito y este que es una constante. El que está aquí, t entre e a la t, me dio 0. Entonces lo único que me va a dar es este que está aquí solito y esto es la conclusión, menos 1 entre e. Y eso es lo que vale la integral. ¿Estamos de acuerdo? Aparentemente tú dirías, bueno, te da algo infinito, porque aquí tengo algo que crece indefinidamente y esto también. Pero resulta que cuando juntamos las dos cosas, la integral sí existe y es un número. Esas son las cosas que nos da las definiciones de integrales impropias. Y este es tipo 1. El tipo 1 es cuando tenemos el infinito, ¿sí?